Escándalo en México por la publicación de una fotografía en la que aparece un presunto miembro del cártel de Sinaloa junto al virtual presidente de la nación, Enrique Peña Nieto. El supuesto narcotraficante fue identificado como Rafael Humberto Zelaya Valenzuela. La imagen se conoce semanas después de que el exaspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, denunciara que la campaña de Peña Nieto había sido financiada con dineros del narcotráfico. Estas imágenes tendrían en aprieto al virtual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Las fotografías aparecen en el perfil de la red social Facebook de Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, el mismo hombre que fue detenido esta semana en Madrid, España, junto a otros 3 presuntos integrantes del cartel criminal de Sinaloa. Paradójicamente, entre los capturados figura Jesús Gutiérrez Guzmán, quien sería primo hermano de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Pero las imágenes que han causado revuelo en México no solo involucrarían a Peña Nieto con presuntos miembros de organizaciones criminales, también a dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. Según medios de comunicación mexicanos y el propio Zelaya Valenzuela, él fue precandidato a diputado por el PRI y además coordinador de candidatos federales de la misma facción política en el estado de Sonora. Sin embargo, la información fue desmentida por el Comité Directivo Estatal del PRI en la región norteña. El señor Zelaya Valenzuela nunca fue coordinador de campaña de candidatos federales en el primer distrito electoral de Sonora, por lo que carecen de veracidad las informaciones en el sentido de que haya sido designado con ese carácter por el candidato ganador de la presidencia de la República o por alguna autoridad nacional o local del partido. Las imágenes salen a la luz en momentos donde la izquierda mexicana ha asegurado que la campaña presidencial de Peña Nieto fue financiada por el narcotráfico. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en directo con Eduardo Sánchez. Él es el portavoz nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI. Señor Sánchez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, ¿qué tiene que decir el PRI ante el escándalo que está arrasando en México, que ya se está extendiendo al resto de los países del mundo, y qué tiene que decir de la fotografía en la que aparece este supuesto narcotraficante con el ya presidente, electo de México? Bueno, primero me parece que está muy cargada de adjetivos la nota que ustedes presentan. En México no hay ningún escándalo. Un candidato a la presidencia de la República se toma fotos con cientos de miles de personas. Ustedes mismos como presentadores de la televisión, hay mucha gente que se acerca con ustedes para pedirles fotografías. Y es en ese contexto en la que esta persona que hoy resulta sospechosa de estar en un cártel de narcotraficantes, pues se sacó una foto con nuestro candidato, insisto, como cientos de miles de personas la tienen. Esta persona se inscribió en un proceso interno del PRI, mi partido, para contender para ser candidato a diputado federal. Se fue rechazado por mi partido. Él fue ante los tribunales para exigir que se le respetaran derechos que a su consideración había que respetarle. El Tribunal Electoral le dio una sentencia favorable para que mi partido lo tomara en cuenta en un proceso interno. Ante el mandato judicial nosotros no tuvimos más remedio que correr este procedimiento, pero afortunadamente los priistas de Sonora lo rechazaron. Esta persona no llegó a tal candidatura y desde luego que por ningún motivo tuvo ninguna encomienda de coordinar absolutamente ninguna campaña. Este es aparentemente un narcotraficante que quería, a través de tener estas fotografías, como las que probablemente tenga también con algunos artistas, pues hacer aparecer una circunstancia que desde luego no lo es. Nosotros esperamos que tenga un juicio y que en un momento dado, pues esta persona, de encontrarse culpable, se le castigue conforme la ley establece. Señor Sánchez, Héctor Fabio Cardona le habla. Entendiendo las explicaciones que usted ha dado, quisiera preguntarle por el impacto que pueda tener políticamente hablando para el PRI, para el presidente electo, el hecho de que haya denuncias, porque Manuel López Obrador lo ha dicho y lo dijo desde hace días, que el PRI se estaba financiando con dineros del narcotráfico. Tener un personaje de este tamaño cerca, aunque sean fotografías, aunque haya demandado, pero él estuvo en el PRI, él asegura que fue coordinador en Sonora del PRI, deja muchas dudas. ¿Qué van a hacer ustedes para disminuir ese impacto político? Bueno, yo creo que quien se pueda guiar o tener dudas por la fotografía de una persona en un mitin,
pues a todas luces no tiene gran criterio como para que realmente eso pueda considerarse como algo que siquiera pueda generar la duda. Segundo, quienes conocen en México a Andrés Manuel López Obrador también saben que todas sus acusaciones, absolutamente todas, no han tenido una sola prueba, no han tenido un solo indicio de veracidad. En México, los editorialistas mexicanos ya están cansados de los infundios que López Obrador tiene, cuando el señor lo que tiene son antecedentes muy malos de ser un pésimo perdedor y un hombre con una personalidad que nada tiene que ver con la de un demócrata. De manera que, pues, todos estos infundios son eso, infundios. Señor Sánchez, con todo el respeto sí le quería corregir un poquito, porque decía que nuestra nota estaba llena de incorrecciones. Dice que no es un escándalo en México. Dije que de imprecisiones. Estaba llena de calificativos. Bueno, No. Bueno, Estaba llena de calificativos y me parece que así es. Le quería decir entonces que abriendo toda o parte de la prensa mexicana, porque son muchos los diarios, y sin meternos ya en lo que es prensa como televisión y radio, le voy a leer algunos titulares. El Universal de México: PRI deslinda a Peña de relación con presunto narco. Proceso.com: narco detenido en España, priista sonorense cercano a Enrique Peña Nieto. Le tengo más titulares. Rafael Celaya Valenzuela: su andar en el PRI y la política. Esto lo dice Vanguardia, no lo estamos diciendo nosotros. Independientemente de eso, quería preguntarle, parece ser que este presunto narcotraficante sí ha confirmado que en el pasado proceso electoral contendió por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el Distrito 01 con cabecera en San Luis Río Colorado. ¿Está negando eso? Con todo respeto, yo le quiero decir que eso es el estilo de hacer periodismo de usted y está en su derecho. Todos los calificativos que ustedes usaron en su nota no llegan siquiera los que ustedes ponen de la prensa mexicana no llegan ni a la mitad de los calificativos que ustedes expusieron en su nota. Y lo que acabo de decir con toda claridad es que efectivamente esa persona no fue candidato del PRI a ninguna diputación, y le expliqué a usted que inclusive el señor acudió a un tribunal para que el PRI lo colocara como candidato y no lo logró. Señor Sánchez, pero perdóneme que le insista. Usted dice que los calificativos son de NTN 24. Yo le digo, el señor dijo en España cuando fue detenido que era parte de su partido, que fue candidato de su partido. Tiene las fotos con su candidato de su partido. No son calificativos nuestros, son hechos que se están viendo. Ahora usted dice, ver una fotografía no significa nada. El PRI no va a explicar absolutamente nada. Muy bien. Yo le digo, varios gobiernos de América Latina se han malogrado cuando se ha comprobado que ha habido cercanía con el narcotráfico. ¿Qué respuesta van a dar ustedes frente a eso? Perdóneme, creo que la comunicación no está siendo efectiva. En ningún momento yo usé las palabras que usted acaba de expresar. Yo no dije que el PRI no va a explicar absolutamente nada. Creo que, y me parece increíble que acabo de explicarle a usted que esta persona no obtuvo ninguna candidatura de mi partido y ustedes insisten en que sí lo obtuvo. De manera que, pues, ante esta imposibilidad de diálogo, ¿qué le puedo yo decir? Le vuelvo a ratificar, déjeme ser muy claro. Esa persona nunca fue candidato de mi partido a ningún puesto de elección popular. Señor Y Sánchez, tan no lo fue que cuando nosotros rechazamos la posibilidad de la candidatura que él estaba solicitando, un tribunal mexicano pidió que se le volviera a tomar en cuenta, y aun cuando tuvimos esa orden judicial, el proceso final fue que presentáramos a otra persona y no a esta como candidato. Espero haber sido muy claro. Perfectamente claro. Quería preguntarle yo entonces también claramente qué interés tendría Rafael Humberto Celaya Valenzuela en decir lo que dijo en España. Y es que él sí lo dijo, como le estaba diciendo mi compañero, no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga la prensa mexicana, es que lo dijo él, que él sí había formado parte de las filas del PRI y que se había tratado de obtener alguna candidatura en ese partido. ¿Cuál entonces sería el interés que él tendría en involucrar al PRI? Creo que eso habría que preguntárselo a él, no a mí. Y lo que está muy claro es que está usted hablando de algo que dijo una persona que está siendo acusada de delincuencia organizada en España. Señor Sánchez, ¿no cree usted entonces que este hecho vaya a tener ninguna consecuencia ni para su partido ni para el futuro gobierno de su nuevo presidente? Probablemente mi respuesta no vaya a ser del gusto de ustedes, pero yo no puedo especular en una cosa como esa. Yo no tengo manera de saber si esto va a tener o no consecuencias. Vamos a verlo más adelante. Yo no podría especularlo.